En este caso, es algo muy normal que la Iglesia Católica le eche el agua sucia de todas sus decisiones a los reyes y gobernantes, cosa que yo no puedo entender. ¿Cómo es posible que los reyes de la tierra estén dispuestos todos a defender a la Iglesia Católica y a obedecer sus decretos religiosos, inclusive apareciendo ellos como si ellos fueran los que establecieran ese decreto, cuando en realidad es de la Iglesia Católica? Es algo que no puedo entender. Luego la Iglesia Católica dice que ella nunca ha hecho nada, sino que han sido los gobernantes. Y yo no sé por qué no simplemente estos gobernantes dicen directamente que están obedeciendo órdenes del Papa de Roma. Es algo que no puedo entenderlo, pero así está la cosa. En este caso, si la Iglesia Católica fuera verdaderamente la Iglesia de Cristo, ¿para qué necesita a los gobernantes para imponer sus decretos religiosos, verdad? Pues ella tendría el poder del Espíritu Santo. Con ese poder, ella podría hacer que las personas se comportaran y obedecieran sus dogmas. Pero parece que no ocurre así. Ella necesita el poder del Estado para obligar a todas las personas a obedecer sus decretos religiosos. Y por eso, obviamente, no le puede gustar el debate público, porque en público sus dogmas no tienen ninguna lógica. Y entonces se revela que es una iglesia despojada del poder del Espíritu Santo. En este caso, el Papa Gregorio XIII, cuando se enteró de que el rey Carlos IX había obedecido sus órdenes y había ejecutado la masacre de San Bartolomé, donde fueron asesinados 50.000 protestantes franceses, convocó de inmediato a una Eucaristía que se llama Te Deum, inclusive celebrada hoy en día, parece mentira, con el mismo nombre, muy popular en los gobernantes de Argentina, que siempre están celebrando el Te Deum, y también en otros países de Sudamérica, pero no con tanta frecuencia como en Argentina. Como si fuera poco, el Papa Gregorio XIII, para festejar la matanza, mandó a acuñar una moneda conmemorativa de la masacre. Y aún hoy en día lo podemos ver, y aquí se las muestro. Les muestro la moneda, como en italiano dice hugonotes estrages, que es matanza de los hugonotes, y como si aún no fuera suficiente la borrachera con la sangre de los santos, el Papa Gregorio XIII mandó a hacer un cuadro conmemorativo y no lo ocultó por ahí en el sótano del Vaticano, no, lo colgó en lo más alto de la sala regia de la Capilla Sixtina. Y aquí también se los estoy mostrando en este video. Ahí está el cuadro. ¿No es impresionante, hermanos? Es de locos. Entonces, no olvidemos que con relación al decreto Consalvi, que inicialmente fue emitido por el Papa en el año 1820 y luego emitido en el año 2020 para el mundo entero, recordemos que a raíz de los millones de muertos producto de ese decreto, la Iglesia Católica nuevamente mandó a acuñar una moneda conmemorativa sobre las vacunas. Hasta el día de hoy seguimos viendo personas muriendo repentinamente en la calle. Es algo de locos. Así que en la Edad Media, el que se atreviera a retar los dogmas del Papa de Roma ya sabía que era un hombre muerto, y sobre todo porque la doctrina de la catequesis católica establece la pena de muerte para el que no obedezca los dogmas del Papa de Roma. Entonces en Europa nadie podía adorar a Dios según los dictámenes de su conciencia, sino que tenía que obedecer o morir. Es de locos, ¿verdad, hermanos? El Papa de Roma se hace pasar como si fuera Dios en esta tierra, y todos los seres humanos deben adorarlo, inclusive los reyes de la tierra. Es decir, que la autoridad de la Iglesia Católica no está basada en la palabra de Dios, sino que está basada en los decretos del Papa de Roma y en el poder del gobierno. Entonces, en 1820 de nuevo, se le ocurrió al Papa Pío IX pasar un decreto que
Nunca antes había pasado, conocido como el decreto Consalvi. Fue la primera vez que pasó este decreto. Entonces no es parte de ninguna tradición apostólica, ¿verdad, hermanos? No viene de atrás de los apóstoles, ni viene de la iglesia primitiva, ni nada de eso. Jamás leemos en los evangelios a Pedro vacunando a Pablo, y tampoco leemos que la búsqueda de anticuerpos sea parte de una supuesta tradición, porque hasta ese punto están llegando en algunas instituciones o universidades católicas que tú tienes que probar que has recibido el decreto Consalvi, no con el carnet, sino sacándote sangre, llevando esa muestra de sangre a un laboratorio y que ese laboratorio vea que tienes los anticuerpos, entre comillas, aunque no ve todas las otras horribles sustancias que le están inyectando a la persona. En este caso, de nuevo volvemos al punto en el que esto no es parte de ninguna tradición. Se le ocurrió al Papa en el año 1820. Por supuesto, bastante avanzada la Iglesia en la historia, han pasado casi 1800 años, y por primera vez al Papa se le ocurre pasar un decreto donde toda persona debía inocularse la sangre de un animal o de otro ser humano en su cuerpo. Un momentico, ¿acaso Pedro vacunó a Pablo? Miremos, hermanos, que después de 200 años, en el 2020, se impuso esto a nivel global. Nosotros fuimos testigos vivenciales, como hoy ocurre también, que aquel que no obedeciera esos dogmas papales del decreto Consalvi era llamado anticiencia, antigobierno, hereje, virus con patas, estador de cepas virulentas, conspiranoico, etc. Plop. Y volviendo a la Edad Media, muchos habitantes de Europa salieron huyendo despavoridos de esta tiranía enloquecida, cruzaron el Atlántico y se fueron a otro continente, dispuestos a dejar todas sus propiedades abandonadas en Europa para iniciar desde cero en Estados Unidos, con la única ilusión de poder adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia, pero sobre todo, de acuerdo cómo el Espíritu Santo los guiara en la lectura de las Escrituras. Entonces estas personas fundaron a esta nación, Estados Unidos, bajo un lema que les voy a leer, abro comillas. Consideramos evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, y que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres gobiernos que derivan sus legítimos poderes del consentimiento de los gobernados, que cuando cualquier forma de gobierno se vuelva destructiva de estos fines, es derecho del pueblo modificarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno fundamentándose en los principios y organizando sus poderes de la forma que considere más adecuada para su seguridad y felicidad. La premisa entonces de este lema es que todos los hombres son iguales ante la ley, y de ahí parte la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, eso no ocurría en Europa, ¿verdad? Aquellos que eran de la religión católica eran los ciudadanos de primera clase, los que eran de otra religión, la religión protestante, eran ciudadanos de segunda clase, eran los herejes, las brujas, eran hijos de Nosferatu, lo que se inventaran. En este caso, nosotros vemos cómo esta historia se repite nuevamente. Parece mentira, ¿verdad? Hoy tenemos a dos ciudadanos, dos tipos de personas. Unos están vacunados, son los ciudadanos de primera clase, y luego están los no vacunados, como los nuevos y modernos herejes, los ciudadanos de segunda clase, los que no han obedecido el decreto Consalvi, pues son pertenecientes a una casta inferior, relegados a ser excluidos de la sociedad. Entonces vemos que vuelve y juega con la tiranía, vuelve y juega con la división de la sociedad en dos clases,
Una clase tiene mejores beneficios y la otra está relegada. Entonces, la Constitución de Estados Unidos negó ese concepto de forma rotunda. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. No hay un ciudadano que va a ser tratado mejor que el otro, ¿verdad? Y sin embargo, pues es algo obvio porque todos somos creación de Dios y todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. Y sin embargo ya vemos que vuelve y juega. Entonces muchas personas habían caído en el engaño de que estas cosas no se iban a repetir y que inclusive si hoy están ocurriendo seguramente no vienen de la Iglesia Católica porque ella ha cambiado. Ella no está ya dispuesta a imponer sus dogmas a sangre y fuego. Entonces miremos lo que el Papa León XIII le responde a este señor sacerdote Isaac Thomas Hecker en su bula papal. Abro comillas. No se necesitan muchas palabras, querido hijo nuestro, refiriéndose al cardenal Gibbons, para entender con cuán reprobable designio ha sido pensado esto, si tan solo se recuerda la naturaleza y el origen de la doctrina que la Iglesia transmite. El Concilio Vaticano dice al respecto: la doctrina de la fe que Dios ha revelado no es propuesta como un descubrimiento filosófico que puede ser perfeccionado por la inteligencia humana, sino como un divino depósito confiado a la esposa de Cristo para ser fielmente custodiado e infaliblemente declarado. De ahí que también hay que mantener perpetuamente el sentido de los sagrados dogmas que una vez declaró la Santa Madre Iglesia, y no se debe nunca abandonarlo bajo pretexto o en nombre de un entendimiento más profundo. Queda bastante claro que la Iglesia Católica no está dispuesta a retroceder ni un milímetro de sus dogmas o inventos de la Trinidad, de las vírgenes negras, azules, rojas, virgen de la esquina, virgen de la calle, virgen de la cueva, virgen de la cima, y sobre todo de la idea de que ella tiene el poder de usar al Estado para imponer sus decretos religiosos, los cuales ella considera que son infalibles porque para ella el Papa de Roma es Dios, y por eso esos decretos deben ser convertidos en ley de Estado. Aquel que intente desobedecer entonces a este Dios en la tierra va a recibir multas, cárcel o la pena de muerte. Y es que para la Iglesia Católica es totalmente válido el uso de la violencia para expandir su religión apóstata, lo cual yo no sé de dónde lo sacan, porque Jesús jamás usó la violencia. Pero uno sabe que ella toma versículos fuera de contexto, se inventa las cosas. Y por ejemplo han tomado Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 8, donde dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces aquí, para la Iglesia Católica, esto fue una guerra violenta. Aquí el ángel Miguel era un guerrero, un mercenario. Los ángeles también eran militares, tenían espadas reales, donde Miguel y sus ángeles usaron la fuerza bruta para expulsar el mal del cielo